Como habíamos dicho, queridos amigos televidentes, cibernautas, que nos dedican estos minutos de atención, en esta segunda sección de su programa Comentarios y Reflexiones, tenemos la honra de tener de nuevo con nosotros al doctor José Alfredo Guerrero Bautista, un economista de larga data, una persona que además es profesor universitario, profesor de profesores, con un amplio conocimiento en materia económica, con un libro que se vende en Amazon sobre el tema de la deuda pública, que recoge todos los artículos que él publicó en Acento desde el año 2010 hasta la fecha de la publicación del libro, que fue en el 23. De ahí en adelante, con eso él lleva. Lo cual nos alegra porque ese es uno de los temas que pensamos tocar en el día de hoy. Lo he traído porque, como siempre, el interés que poseo es de llevar información correcta y fidedigna a nuestros amigos que nos honran con escucharnos a través de los diferentes medios digitales o con vernos a través de las pantallas de televisión, el canal 85 de Voz Media Network. Quiero comenzar con el doctor Guerrero, hablando de un tema que ya, en cierto modo, producto de una ley de la vida que yo recuerdo que utilizaba mucho el doctor Balaguer, la noticia de mañana mata la de hoy. Y evidentemente ya hay otras cosas. Pero todavía el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la visita, mejor dicho, de la delegación del Fondo Monetario Internacional al país, para mí es motivo que me lleva a una serie de preguntas y de inquietudes que yo quisiera escuchar la clarificación del doctor José Alfredo Guerrero, a quien además le damos la más cordial bienvenida y le pedimos por favor que nos diga algunas palabras antes de entrar de lleno en nuestro programa. Y gracias por el honor de decir presente una vez más en nuestro humilde espacio. Bueno, gracias a usted por la invitación y siempre por esas generosas palabras. Sí, el Fondo Monetario vino al país y siempre viene porque eso es uno de los compromisos que tienen los países cuando son miembros del Fondo Monetario. O sea, siempre vienen a ver el estado de la economía, cómo ha evolucionado el PIB, la inflación, la deuda y todos los sectores de la economía para entonces presentar al directorio del Fondo Monetario las perspectivas y cómo ven la economía dominicana. Eso es algo que es normal todos los años. Es decir, es rutinario porque eso es parte de la Carta Constitutiva. Exactamente. Por eso le llaman el artículo 4, porque en el artículo 4 de la Carta Constitutiva, todo el que saliera al fondo inmediatamente autoriza la visita de esa delegación anualmente a los países para el estudio de la economía. Exacto. Uno puede ver la publicación de este año, ve la publicación más o menos del año pasado, y de los años posteriores, a lo que ocurre un hecho de cierta envergadura, y usted puede decir que es casi lo mismo, lo que ellos siempre dicen. Se prevé que el crecimiento de la República Dominicana se acelere el próximo año. En otro párrafo habla de que la República Dominicana cuenta con fundamentos económicos fuertes. Exacto. Pero hay un tercer párrafo, en este caso, que es el tercero de este informe, que a mí es el que más me despierta y más me interesa. Habla de las reformas fiscales y estructurales, sobre todo en el sector eléctrico, son esenciales para mejorar las perspectivas de crecimiento de mediano plazo y continuar fortaleciendo la resiliencia económica, incluyendo ante desastres naturales. ¿Por qué a mí me interesa ese párrafo? Porque él habla de las reformas fiscales y estructurales. Yo todavía sigo en mi sueño de un gran pacto social que permita hacer una reforma fiscal mucho más moderada, tal vez más orientada a la evasión fiscal y más orientada a relocalizar los subsidios y los incentivos que se otorgan a las empresas
que yo creo que ya hay empresas muy maduras que pueden relocalizarse a otro lugar. Y entonces me interesa esa parte para preguntarle si, a pesar de que ellos hablan del sector eléctrico, lo vamos a tratar en otra parte, ¿usted entiende que esa mención de las reformas fiscales y estructurales es que yo creo que ellos también de alguna manera favorecen que haya esas reformas fiscales, para no hablar de una sola? Sí, correcto. Eso es lo que el fondo, como bien usted dice, en varios anteriores documentos lo ha explicado. Pero el mismo gobierno también lo explica más importante que ese informe. Hay uno que sale cada vez que se emite un bono soberano. Cuando se emite un bono soberano, el país tiene que salir a venderse. Pero el país no sale a venderse solo. O sea, el país sale a vender deuda, pero no es el ministro de Hacienda que se monta en un avión y dice, miren, compren unos bonos que estamos bien. Cómo funciona ese mecanismo es, para que sea más transparente para el que quiere invertir en riesgo soberano dominicano, es que se contrata una compañía que es la asesora del país, para que entonces prepare lo que se llama un memorándum de oferta. Creo que en este caso fue JP Morgan. JP Morgan y Chase. El país siempre cambia cada 2 o 3 años, pero son siempre los jugadores principales en el mercado. Ahora, fíjense en algo. El gobierno contrata a JP Morgan y a Chase, pero no es para hacer un informe bonito. O sea, no es para... Ellos no trabajan para el gobierno dominicano. Ellos trabajan para todos los gobiernos, pero su principal enfoque es en los inversionistas. O sea, en llevar a quien va a comprar un riesgo soberano dominicano, salvadoreño, de cualquier país, darle una perspectiva lo más acertada posible a lo que son los riesgos para la persona que compra. El que compra una deuda, ¿qué es lo que aspira? Que le paguen sus servicios de intereses como lo contrató y el pago de amortización en el momento que vence. Eso es lo que más le interesa. Entonces necesita información fidedigna. Cuando uno lee, por ejemplo, uno de esos memorándum y se va a la parte de riesgos, los gobiernos tienen que, o sea, ser compromisarios de lo que se pongan en riesgo es algo que ellos están de acuerdo. Tienen que decir a los inversionistas las razones por las cuales el país puede que no cumpla ese compromiso, esa promesa de pago. Entonces, si uno va a ese listado, uno ve exactamente todas las cosas que vemos en el día. La economía. Ahí está, por ejemplo, en esos memorándum de oferta, aparece lo mismo que dice el fondo, el tema del sector eléctrico. En el sector eléctrico, ¿qué dice? Todavía siguen aumentando las pérdidas y te compara año a año. Entonces, ¿qué le dicen a los inversionistas? Tenemos un problema en el sector eléctrico, lo reconoce el gobierno, que las deudas han aumentado, pero ¿qué va a hacer la reforma? En la misma documento explica que tiene los recursos actuales para pagar la deuda, pero que se va a abocar a reformas estructurales para tener una sostenibilidad fiscal de la deuda a más largo plazo. El mismo gobierno se compromete y dice que tiene que hacer esas reformas porque quien compra y ve la realidad también de la deuda, porque la realidad de la deuda no le esconde a nadie. Eso le iba a preguntar también. O sea, está ahí, o sea, la deuda ha aumentado, la deuda en la parte del servicio de la deuda cada vez consume más porcentaje de los ingresos y son realidades, pero son realidades que están ahí en la información también de crédito público en la página web. O sea que la información está y el gobierno tiene que presentar todas esas debilidades. Entonces, ¿qué es lo que a mí me causa como un poco de que no entiendo al gobierno? El gobierno en ese documento reconoce todas las cosas que le critican a diario. Claro. Entonces, el Pero gobierno... no hace nada como por... No, entonces lo que sale es a debatir. O sea, crea un debate sobre que el porcentaje de la deuda ahora es menor que otros años y que somos los que menos nos endeudamos y que somos entonces los que pagamos y pagamos deuda. O sea, una cosa que no tiene sentido. O sea, la deuda, lo más importante, es sostenible en el largo plazo. Tú vas a hacer las reformas para que eso se cuente con los recursos de pagar la deuda. Y efectivamente, si tú no haces reformas estructurales, que estoy con usted en la línea de que se reduzca la evasión,
se reduzca un gasto tributario que realmente es absurdo para un país como el nuestro. Ya hay sectores, como usted bien dice, muy dinámicos que ya pueden andar solos. Y siempre menciono el caso del cine. O sea, ¿cómo es posible que un país pobre, que entonces está repartiendo cantidad de bonos y subsidios a familias pobres, esté quitándose de percibir recursos por casi 5.000 millones para hacer películas? O sea, no, o sea, hay que ponerse las pilas en todo eso y entonces modificarse. Hay algo, perdone que me interrumpa, en esa área de la película, porque usted está mucho más enterado que yo. Pero, por ejemplo, la gente que entendemos, bueno, hay películas, por ejemplo, yo sé que usted da una suma, aporta 20, 25 millones de pesos para una película dominicana, y eso se le reduce, tengo entendido, de los impuestos que usted paga. Exacto. Pero resulta que a veces esos 20, 25, 30, 40, 80 millones de pesos que usted invierte, produce una película que se exhibe en 30 cines o 40 cines y que produce a duras penas 2 o 3 millones de pesos. Así es. Eso no es algo como... No quiero ser tan severo como decir que es una especie de evasión, pero realmente uno no entiende cómo es posible que eso se permita. Exacto, no tiene sentido. O sea, el cine, primero, como usted bien dice, se exhiben en películas que son con fines de lucro. Claro. O sea, el cine es una actividad de lucro. Entonces, ¿cómo una actividad de lucro tú vas a tener 10 años subsidiándola? O sea, no es posible. Para mí se ha generado en esos cines y en esos principales productores, han acumulado una fortuna que ya pueden hacer cine de manera individual. ¿Cómo nació el cine? El cine nació como una actividad completamente de empresarios competitivos, empresarios que buscaban su dinero y arriesgaban su patrimonio. Así es. O sea, no podemos tener dos tipos de empresarios, un empresario que arriesga el patrimonio, un empresario que no arriesga su patrimonio y que entonces tiene todo resuelto. Porque en el caso del cine todo el mundo tiene las ganancias aseguradas, el productor, la productora, o sea, ninguno pierde, porque no es, aunque vayan dos gente al cine, ya ellos recuperaron todo. Claro. Entonces, eso no puede ser. Entonces, hacia eso que debe el país. Y eso, entonces, todos los días, yo veo al gobierno en un debate que no, que esto, que la inflación, que vamos a resolver. No, todo está ahí. Ese informe, para mí, y una cosa interesante de ese informe, en ese informe el gobierno le dice a los inversionistas que toda la información que está ahí es verdadera, que todas las condiciones de riesgo que se expresan es verdadera. O sea, que el gobierno se compromete que todo lo que está ahí es verdad. Entonces, uno toma ese memorándum y entonces el debate económico y la defensa del gobierno viene en negar las cosas que están ahí, en esos memorándum. O sea, ahí que está el asunto, ¿no? Usted hablaba de los bonos, pero antes de eso quiero estar totalmente de acuerdo con usted, porque además, si lo que se está diciendo, como usted muy bien dice, cuando salen a vender los bonos, que dicho sea de paso, quisiera preguntarle, que usted me haga el favor de responder más cuando yo termine lo que voy a decir, el tema de los bonos, porque mucha gente dice que los bonos se están utilizando, simplemente el gobierno lo utiliza para autofinanciarse, para autofinanciar el propio déficit y las propias deudas del gobierno, y que no se están utilizando esa deuda que se contrae para proyectos de desarrollo que de hecho de alguna manera logren ser autosuficientes, como eran por ejemplo las presas del doctor Balaguer u otras obras en que él también incurría que se pagaban por sí solas. Al poner todo eso en los bonos, como usted dice, se está haciendo muy franco y como usted muy bien adelanta, ¿por qué no entonces realizar las reformas que permitan realmente lograr los recursos necesarios para concluir esos bonos? Porque, por ejemplo, el gobierno, a pesar del presupuesto reformulado, a pesar de los 5.000 millones de dólares, creo que fue que ahora pusieron en bonos, como parte ya, eso estaba en el presupuesto, como parte que debía ser para cubrir precisamente
hablaron de que un 60% para gasto de capital y algo, pero no es así. Parece que utilizaron la inmensa mayoría para cubrir porque realmente no se nota ningún tipo de inversión gubernamental que usted diga de carácter mayúsculo, que no sea mediante el sistema del fideicomiso, como por ejemplo la autopista del Ámbar, que finalmente abrieron ya una licitación. Habrá que ver qué ocurre con ella, la acaban de abrir. Parece entonces que el gobierno está utilizando esos bonos para financiarse él mismo y el tema de la deuda. Sí, es correcto. O sea, los bonos no tienen una contrapartida hacia dónde van a ser gastados. O sea, los bonos es un instrumento de liquidez que se usa para todo. La nómina que se acaba de pagar, el doble sueldo, los mismos subsidios que se van a dar para diciembre, la visita navideña, todo eso tiene un componente de bono. Lo que pasa es que no lo podemos determinar porque no es uno a uno. Con los multilaterales sí ya hay un préstamo vinculado a una obra. Y ahí es fácil hacerla. Bueno, ahí no solo es fácil llevarla en qué se está usando, sino que también los desembolsos internacionales dependen de contrapartidas. O sea, yo te desembolso, pero déjame ver dónde tú lo pusiste. ¿Qué tú pones? Que es el mecanismo ideal para hacer obras, ¿no? El asunto de los bonos es que mientras el gobierno pueda emitir bonos y se lo compren los jugadores internacionales, no va a ser reforma. O sea, yo no veo al gobierno haciendo reforma, yo veo al gobierno siguiéndose endeudándose. Y feliz, yo estoy feliz con eso. Y deberíamos estar felices con eso. Porque ¿qué usted prefiere? ¿Que el gobierno se endeude o que le sube el ITEVI, le aumente el impuesto sobre la renta, le aumente el IPI, le aumente el ITEVI? ¿Qué usted preferiría? Desde ese punto de vista, usted me pone a mí contra la espada y la pared. Pero también me preocupa que llegue el momento en que esa deuda no sea sostenible. Okay, pero y ahí entonces sí vendrá... sí, pero ahora viene el punto. El asunto es que si usted le suben el ITEVI, le suben el IPI, le suben todo, usted lo sufre directamente. Mientras que el gobierno se endeuda con bonos, al final, ¿qué va a pasar? No voy a poder pagar. Ahora, ¿quién es que recibe, como decíamos en el barrio mío, el vejigazo cuando no paga el gobierno? ¿Quiénes compran los bonos? Los bonos no los compra un ama de casa en New Jersey, un obrero en New Jersey. O sea, ellos no compran. O sea, los bonos dominicanos no se venden en retail fuera. O sea, una profesora de una escuela no tiene un bono directamente en su portafolio. Lo tiene el fondo de pensiones de ella y lo tienen grandes jugadores. O sea, cuando la deuda cae, quienes van a recibir el primer fuerte impacto es la gente, los grandes jugadores, los grandes fondos de inversiones, que entonces tomaron su riesgo y vivieron prestándole a un país que no hacía reforma, que no hacía nada, y entonces cuando, o sea, nos reaccionaban, yo voy a hacer la reforma el año que viene, está bien, emite 20, voy a comprar. Acaban de colocar 1.600 millones de dólares con un 5.87% de tasa de interés, o sea, bueno, está bien, o sea, es como mala, pero... sigue para allá. O sea, para mí, que siga el gobierno emitiendo, que posponga la reforma, que en algún momento se van a corregir. ¿Qué va a pasar entonces? Ahí entonces hay una crisis de la deuda. La corrección es grande. Ahí tiene que venir el Fondo Monetario para tú poder, porque no que tú vas a un pari en los mercados de capitales. Vamos a repetir lo mismo del 2005 a 2007. Viene un acuerdo con el Fondo Monetario. Todos esos bonos que estaban flotando los voy a tener que cambiar y llevarlo a una estructura distinta. El Fondo Monetario te va a exigir para darte recursos de corto plazo, te va a tener que dar fondos y tú vas a tener que hacer la reforma. O sea que en 2 o 3 años va a pasar eso. O sea que mientras tanto vamos a disfrutar la carga impositiva que tenemos hasta ahora, porque si no, pero es peor. Fíjese como yo lo veo, tal vez... fíjese como yo lo veo. Yo creo que en el gobierno hay suficiente experiencia, por ejemplo, con Magín Díaz. Magín Díaz es una persona que está acostumbrada. No, pero 100%, una estrella. Entonces, yo creo que aquí, en lugar de... Aquí pudiera, pensando yo, neófito que no tiene mucha
muchas luces. Pero pensando yo, bueno, pero se puede buscar la manera de que el ITEVIS se baje el porcentaje del ITEVIS, se saquen algunos alimentos y se carguen los sectores que más pueden, que son los que dicen que están de acuerdo con la reforma siempre y cuando a ellos no le toquen sus incentivos o no le toquen sus beneficios. Entonces, si la reforma se hace tocando esos sectores, ¿verdad? Repartiendo bien, como yo decía ahorita, los incentivos, buscando la evasión fiscal, cobrando realmente. Hay un impuesto que puede flotar por ahí sobre las ganancias, que ya eso es de otra manera. Y lo que más me choca a mí es que si usted es un político en busca de su reelección, usted diría, bueno, ahí no me lleve, yo prefiero seguir endeudándome y después veremos lo que pasa. Pero estamos hablando de un presidente que en cierto modo decidió de manera personal no reelegirse. O sea, él no tiene el costo político que pagar. Usted me dirá, bueno, él no, pero su partido sí o su candidato sí. Pero hay tiempo suficiente para implementar una reforma y usted todavía poder hacerla siempre y cuando la reforma se oriente hacia esos sectores. Claro, sí, 100% de acuerdo. Lo que pasa es que... Entonces, cuidado si es que no se quiere de alguna... No sé qué hay en el medio que no permite que eso se comprenda. Porque si hay alguien que tiene una posibilidad de hacer una reforma amplia, afectando los intereses que hay que afectar, los que más tienen, los que más pagan, ¿verdad? No es posible que en un ITEVIS usted o yo paguemos igual, me perdona don Pepín Corripio, o me perdonan las personas, ¿verdad? Que paga el mismo ITEVIS que usted que yo en el café. Así es, pero mira lo interesante de Magín como ministro. Magín tiene la experiencia de Hacienda en todo el tema de creación de impuestos y la parte impositiva. Pero también Magín fue de los alfiles y de las personas más importantes en la creación de la Dirección General de Crédito Público. Pero no solo eso, ¿dónde estuvo Magín antes? En impuesto interno. O sea, tiene las tres condiciones principales. Aparte que también conoce el sector eléctrico, fue parte del staff de Marrancini. El asunto es que él entró, se juntó con los empresarios, pero yo he visto ahora como que su discurso es, bueno, tenemos que, como conciliación, que tenemos que hacerlo. No sé, o sea, porque para mí se ha perdido tiempo. Magín ya tiene 2 o 3 meses ahí. Claro. Continuamos este interesantísimo conversatorio con el doctor José Alfredo Guerrero Bautista después de esta breve pausa comercial. El modelo de éxito de la CAS con el saneamiento de cañadas ha impactado significativamente a miles de familias, mejorando la calidad de sus hogares y entorno. Estas obras han beneficiado de forma directa a más de 2 millones de habitantes. Kilómetros de desechos y aguas residuales a cielo abierto ahora son verdaderos espacios de vida. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Continuamos, amigos, con este interesante conversatorio. Hablaba don José Alfredo, el doctor José Alfredo Guerrero Bautista, sobre el tema de la presencia de don Magín Díaz, que es una persona que me decía fuera de cámara, y lo repite, que cumple con todo. Estuvo en impuestos internos, en la Dirección de Crédito Público, fue de los fundadores. Viceministro de Hacienda. Viceministro de Hacienda. O sea que él tiene... trabajó inclusive, como dice él, también conoce algo del sector eléctrico, fue asesor en un momento dado de Celso Marrancini. O sea, él tiene todos los elementos en la mano para
3 meses posterior a su nombramiento, yo creía que íbamos a tener en las manos un borrador de reforma fiscal y estructurales que el país necesita, porque él tiene todos los elementos. Sin embargo, hemos visto que utiliza un lenguaje muy conciliador y a veces desconcierta un hombre de su capacidad las respuestas que uno puede encontrar sobre el tema de la indexación, que lo tocaremos un poquito más tarde porque me interesa ir a la parte del sector eléctrico en cierto modo y a una opinión también emitida por Jochi Vicente sobre esa visita, dada su posición anterior como ministro de Hacienda. Cuando usted le pregunta a don Magín sobre el tema de la indexación, su respuesta es, bueno, sí, estamos todos de acuerdo, porque sabemos que es una ley, pero el problema es el dinero, o sea, haría falta el dinero. Uno espera de un hombre que tiene los suficientes conocimientos para llamarse ya una persona de Estado, que conoce las interioridades del Estado dominicano, algo con mayor contundencia. Pero parece ser que por el momento, como dice don José Alfredo, la línea es seguir con el tema de los bonos, endeudándose antes que hacer reformas hasta que dure el crédito. Pues también yo me imagino que llegará un momento en que esos mismos compradores de bonos, Sí. a pesar de que utilicen a JP Morgan o lo que fuese, Sí. si no ven esas reformas estructurales y la deuda sigue aumentando, porque va a seguir aumentando con el tema de los bonos, o sea, deuda interna o externa, pero al fin y al cabo es deuda igual. Porque hay que ver en cierto modo la magnitud de la deuda. Voy yo ahora a intercalar algo que tal vez no es, pero recientemente alguien escribió en un periódico que Balaguer había sido el campeón de la deuda externa. Sí. Y entonces yo le hice un pequeño artículo no respondiendo al autor, sino más bien respondiendo al concepto. Y recordaba que el doctor Balaguer había cogido, de acuerdo a las estadísticas del Banco Central en 1966, con 155 millones de dólares que eran producto de las deudas del Triunvirato y del Consejo de Estado. Y que en 1978, cuando se produce la primera transmisión pacífica de mando de un partido a otro en 100 años, él entrega la deuda pública más o menos en 978 millones. Hay un lapso en el que gobierna el PRD, 78-82, 82-86, y la deuda se remonta alrededor de 2.800 millones. Nosotros entregamos 900, pero asumamos la deuda del PRD. Al término de los 22 años, en 1996, el doctor Balaguer, entre el 86 y el 96, solamente sube la deuda externa 186 millones y la entrega en 3.300, 400 millones de dólares. Pero yo decía que el tema de la deuda externa per se no es malo. Si usted se endeuda para hacer obras reproductivas, como es el caso del doctor Balaguer. Exactamente. Y yo dije, sí, muy bien, en 30 años de 155 a 3.400 millones. Pero aquí se dejó la Plaza de la Cultura, el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, los parques, Mirador Sur, Norte, Este, la Lincoln, la Kennedy, la 27, la Churchill, los aeropuertos. Todo lo que, los puertos, aeropuertos, las carreteras, las ampliaciones, todo lo que hizo el doctor Balaguer en un resumen. Entonces yo digo, del 96 al 2025, no van exactamente 30 años, vamos casi a 30 años, pero la deuda se remonta de 3.400 millones a cerca de, hay diferencias, pero vamos a poner un número redondo, 55.000 o 60.000 millones de dólares. Muy bien. La deuda aumentó de 3.000 a 60.000. ¿Dónde están los centros olímpicos, las plazas de la cultura, las nuevas autovías, los nuevos aeropuertos, los nuevos puertos? Entonces, sí, reconozco el aporte del metro, que me dicen, usted me podrá dar de que es autosuficiente. Yo creo que siempre el transporte masivo
salvo en ciudades tan enormes como Nueva York, siempre algo el Estado tendrá que poner. No creo que todavía llegue a la autosuficiencia porque tiene sus horas pico, a pesar de que transporta una gran cantidad. Reconozco el aporte del metro, reconozco el aporte de los elevados, reconozco el aporte del teleférico, de la ampliación del metro de este gobierno, que ha hecho la línea 2C del metro para los Alcarrizos, también del el monorriel de Santiago, el que se piensa hacer aquí en la capital. Pero ¿dónde está el resto? Sí, obras han hecho, pero nunca en la proporción del uso del presupuesto público que tenía el doctor Balaguer. Lo que sí es muy... Esa es la cosa que yo digo del debate, o sea, usted le dio un knockout a ese debate. O sea, eso que usted acaba de decir es exactamente como es. Entonces, lanzan estas cosas como que en defensa de la política de endeudamiento del gobierno, que son ridiculeces, o sea, porque eso está a la vista de todo, Entonces, ¿por qué ponerse por esa línea? O sea, simplemente analicen y digan que la deuda es sostenible, etcétera, etcétera, presentan los estudios de... Porque otra cosa, lo que sí es diferente es la estructura del gobierno actual con la estructura del gobierno del doctor Balaguer. O sea, Balaguer, una continuación de la filosofía de Balaguer no hubiera permitido aquí un crecimiento del Estado de la magnitud que vemos ahora. O sea, ¿qué Ministerio de la Mujer? ¿Qué Ministerio de la Juventud? O sea, como ha crecido, o sea, la hipertrofia del sector público no tiene sentido. Claro. Mira, mi primer trabajo en la administración pública fue secretario de la División de Cultos. Oiga, División de Cultos. Esa es la... Cuando esa era Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos. Sí, exacto, Bellas Artes y Cultos, pero era una división, o sea, esa oficina era el señor Manuel Hermida, que en paz descanse falleció recientemente, yo como secretario y un mensajero, 3 personas. Eso fue hasta el año 78. Manuel tenía que ver con Andresito Hermida. Manuel, sí, hermano de... Y éramos 3 personas. Yo vi la transición del 78, cambian a la dirección general y entonces cambian el secretario de Estado. Entonces, fíjese, una división de 3 personas pasó a una dirección general de cultos, con un director general, con una supersecretaria, haciendo lo mismo, haciendo una carta de exoneración de impuestos de viaje a los sacerdotes que viajaban, que por la libertad de culto luego se extendió también a pastores. No estamos dentro del concordato, pero ahí tuvimos esa flexibilidad. Claro. Pero y entonces hacer las invitaciones a los Tedeum, que era una carta, antes se invitaba por telegrama. Y entonces, ¿cómo es posible que tú, en una división, entonces esa es la filosofía? O sea, una cosa que puede hacer uno, vamos a hacer las 5. Entonces, así no se puede. O sea, parte de la deuda pública va al financiamiento de una estructura del Estado que puede ser reducida, o sea, que puede cambiar. Entonces, esa es la cosa que también tiene el pueblo que ver para poder aceptar impuestos. Y una cosa que está ausente en los memorándums de oferta, en los estudios del fondo y en cualquier estudio de la economía que hace el Banco Central, es el impacto de la emigración haitiana en el país. Aquí tenemos la mitad de Haití mudado en el país y por ningún lado usted ve el efecto que eso tiene en el bienestar de los dominicanos, en el aumento de la criminalidad, en los déficits, porque también es una población demandando servicios públicos y entonces eso no pasa nada. O sea, eso es una cosa que a mí me sorprende. O sea, nosotros vendemos la idea que somos una economía que te puede absorber 4 millones de personas y no pasa nada. Entonces, eso tiene que cambiar. La comunidad internacional está empujando también al ver que el gobierno no protesta. Eso debería figurar de alguna manera. Claro, el gobierno lo que hace es operativos puntuales de inmigración, cuando la cosa, pero todos los días usted ve, aquí existe un microtráfico continuo 24 horas trayendo haitianos al país. A nivel de micro. Entonces, eso no afecta en nada. No, eso está afectando mucho. Lo que pasa es que, porque en los mismos alimentos, o sea, esa gente, son 4 millones de gente, de que comen del aire. Claro.
es una población que está aumentando una presión sobre una oferta de alimentos que está fija. Que es fija y limitada. Que está fija y limitada porque no tenemos una libertad de importación de arroz ni de nada. O sea, no tenemos un mercado que produce arroz para el consumo local con una cuota de importación y entonces pues lo estamos dividiendo entre 4 millones de personas más. Entonces, a mí eso es la cosa que me sorprende. O sea, cómo nada de eso va. Yo predije que en algún momento, en esos factores de riesgo, iba a venir en la parte de riesgo político esa situación. Porque los problemas migratorios te van a crear problemas de sostenibilidad y problemas de crisis política y de problemas serios. O sea, una semana de problemas por conflictos interraciales, conflictos con haitianos en la zona turística. Sí, claro, espanta. ¿Qué va a pasar? Pero sí, aquí estamos todos, en eso estamos todavía como el avestruz, con la cabeza, en el hoyo. Y eso es problemático. No. Bueno, mire, yo quiero además entonces preguntarle, porque me llamó la atención este artículo del ex ministro de Hacienda, don Ochi Vicente, del 24 de noviembre, donde él analiza y dice lo positivo, evidentemente el informe. Lo positivo no lo digo porque es una repetición más o menos de lo mismo que dice el fondo, ¿no? De que la economía dominicana tiene fundamentos fuertes, la inflación continúa convergiendo hacia el centro del rango objetivo, pero él dice los dos principales temas de atención señalados por el Fondo Monetario Internacional. La primera, obviamente, él dice que se identifica con lo que es el tema eléctrico, ¿verdad? Él llama pérdidas y subsidios en el sector eléctrico. Y él dice que el fondo identifica el sector eléctrico como el riesgo fiscal más significativo del país. Yo creo que es importante, pero no necesariamente es el más significativo. Me imagino que la deuda debería ser más significativa, en cierto modo. Entonces él dice que el fondo afirma que la mayor parte de las pérdidas se producen por tener unos precios muy por debajo del nivel que deberían estar. De la energía. De la energía. Él dice que el fondo estima que las pérdidas de las sedes se deben entre un 54 y un 59% por tener precios que no recuperan los costos. Nótese que esta es la mayor parte del déficit. En otras palabras, hay que ajustar la tarifa. Habla de un 32% por el fraude y las conexiones ilegales y un 8% por pérdidas técnicas relacionadas con la infraestructura eléctrica. Yo me pregunto si hablar ahora mismo, don José Alfredo, tres preguntas. De subir la tarifa, eso es algo que para mí resulta explosivo y no, digamos, extemporáneo en este preciso momento. En segundo lugar, las pérdidas consolidadas. Yo creo que el sector eléctrico hay que dividirlo en dos áreas. La generación y lo que es la distribución. Sí. En la distribución, las pérdidas más o menos consolidadas pueden variar, pero andan alrededor de un 41-42% las pérdidas. Las pérdidas se deben, me imagino yo, a la falta de inversión para cambiar las líneas de transmisión. Así es. Yo sé que falta cobranza. Cobranza porque, por un lado, o no hay medidores suficientes o no hay medidores. Además, hay otra parte. Usted instala medidores, la gente lo paga. Pero hay otro tema que ha surgido recientemente. O sea, en primer lugar, tenemos un atraso porque aquí debe invertirse alrededor de 200, 300 millones en generación anual. Lo que yo he oído de generación, lo más cercano son las plantas de Manzanillo y una entra en el 27, porque aunque está lista ahora en el 26, pero la interconexión que hay que hacer entre la planta y el sistema, la subestación para después hacer el sistema, más digamos, las pruebas que hay que hacer toman unos meses. O sea que entraría en el 27 y la otra entraría en el 28. Pero no he escuchado
ninguna otra inversión por parte del Estado que no sea hay una planta en el este. Sí, las emergencias. Pero eso también es parte del sector privado, no es como una inversión que usted dice, bueno, es del sector público que está invirtiendo en esa área. Entonces, la otra parte que hay es la siguiente. EDESTE, que es la que registra la mayor pérdida. Pero ¿por qué registra EDESTE la mayor pérdida? No es porque tenga las más malas conexiones, sino porque todo luce indicar que de Los Ama hacia allá, con excepción de Punta Cana, Macao, que eso es una energía privada, el gobierno ha decidido sencillamente no cobrar energía. Ahí está. Entonces, además de que yo creo que el país tiene, no quiero que me malinterprete el amigo que me escucha o que me ve más adelante, nos ve más adelante. Cuando yo hablo de demasiados subsidios, yo creo que es que hay que focalizar esos subsidios a quien realmente lo necesita. Pero nosotros tenemos una variedad de subsidios como si fuésemos un Estado mucho más desarrollado, un Estado de bienestar de los Estados europeos que cuentan con recursos. Y si encima le agregamos que el gobierno ha tomado la decisión, por una razón eminentemente política, de no cobrar, ¿cómo podemos arreglar ese sector? Es complicado, pero Jochi Vicente, el artículo que debió escribir de primero, antes de entrar nuevamente a la opinión pública, es el mea culpa de él, porque él tiene que hacer un análisis sobre lo que fue su función como ministro de Hacienda y lo que pasó con la reforma. O sea, él es culpable de que la reforma fiscal aquí no esté lista. Él desarrolló un proyecto de reforma fiscal por su cuenta, él solo, sin consultar a nadie, y lo lleva al Congreso y en 5 días tuvo que retirarlo. O sea, él tiene que explicar cuál fue el origen de esa reforma, por qué él hizo la reforma y qué cosa él tuvo. Entonces, es muy cómodo ahora ponerse a escribir cosas que es lo que sabemos y el análisis suyo es preciso. Efectivamente, mire, el gobierno empezó con libertad de precios en el área eléctrica y en la gasolina. De hecho, usted recuerda todas las cosas que le cayeron a Ito Bisonó por simplemente cumplir la ley de hidrocarburos. Claro. Y entonces, pero llegó un momento en que cuando llegó a 290, el gobierno dijo, si esta gasolina sube a 300, aquí se arma la de Notemené. Entonces, ¿qué pasa? Deja fijo en 290, pero el precio del petróleo ha ido cayendo. O sea, la flexibilidad que debió tener el precio de los hidrocarburos no están. Entonces, fíjate, el gobierno ahí gana por partida doble. Cuando la pude llevar a 300 no lo hice y me ahorré una revuelta social. Pero entonces ahora me convino que cayó y entonces no lo modifico. Entonces lo que digo es, no, espérate, yo no estoy modificando. No, eso debió ser como era, ¿no? O sea, precio flexible. Con la electricidad pasó lo mismo. Subió 2 veces y entonces desde el año 2021 mantiene la tarifa fija. Correcto. Pero ¿qué es lo que pasa? No es un asunto de tú subir tarifa para yo compensar costos. Yo tengo que ver cuáles son esos costos. Y con los subsidios, usted lo ha analizado realmente magistral. ¿Usted nunca ha tomado el teleférico? Sí. ¿Ha ido a sí. Pero cuando usted cruce Los Ama, esa región que usted dice que se decidió no cobrar, ¿y qué usted ve en los techos? Yo fui hace 2 días y me interesó ver los aire acondicionados. Cantidad de aire. Pues eso está lleno de aire acondicionado, pero claro, ¿qué es lo que pasa? Decide no cobrar o pone una tarifa fija. O sea, los subsidios eléctricos se dan por uso de kilowatt. Entonces ahí es que está el problema. O sea, mire, República Dominicana tiene todo el potencial de mejorarse, porque los diagnósticos están ahí. Los diagnósticos de la reforma fiscal están, los diagnósticos del sector eléctrico. Aquí se sabe qué hacer. Pero hay que tomar la decisión, entonces dependen del Ejecutivo. Claro. Él habla de otro tema que también me interesa su opinión, porque, como usted dice, bueno, hay muchas cosas que él debería explicar. Él habla que el segundo tema que llama la atención es la debilidad en el mecanismo de transmisión de las tasas de interés.
Ese es un proceso que es bueno que usted lo explique. Porque Y eso lo dice el fondo. El también. común de los mortales, lo dice el fondo, el común de los mortales no lo va a entender, pero en definitiva, lo que eso quiere decir es que hay una transmisión de la tasa de interés cuando el Banco Central toma una decisión y baja o sube la tasa de interés. Exacto. Los bancos deberían actuar de manera conforme a esa directriz monetaria que ha impartido el Banco Central. Y realmente los bancos lo hacen en esta oportunidad, después de la última rebaja de 25 puntos, los bancos han dilatado un poquito la rebaja de la tasa activa. Han bajado drásticamente la pasiva, pero lentamente la activa. Entonces, eso es lo que él habla del tema de lo que se llama transmisión de tasa de interés. Así es como yo lo entiendo, pero usted que es el maestro aquí y es quien nos puede enseñar, puede dar una explicación todavía más clara de qué es lo que, ¿verdad? No, pero es que usted le acaba de decir. Lo que pasa es que el Banco Central estimula en base de las tasas, pero entonces no ve el efecto allá. Pero ¿qué es lo que pasa con los bancos? Cuando ese efecto entonces no se da, ¿qué hace el Banco Central? El Banco Central reduce la tasa de interés, entonces no hay mecanismo, no hay transmisión, no bajan las tasas activas. ¿Qué hace el Banco Central? Vengo, tomo depósitos del encaje que los bancos tenían a cero costo y lo pongo para que los bancos entonces presten a tasas más bajas. ¿Cuántas veces hemos visto eso? Él critica eso lo iba a decir. En la segunda parte él dice que hay que desmantelar gradualmente la medida excepcional de liquidez que se han otorgado. Y lo mismo lo dice el fondo. El fondo dice, bueno, pero esto debe ser una transmisión automática, pero entonces el Banco Central lo que pasa es que cada vez que ve una situación de que necesita la economía un estímulo, entonces viene, toma recursos y crea un fondo especial de préstamo. Entonces lo que pasa es eso, o sea, cuando tú le sabes la seña de lo que viene el pitcher, viene el jonrón. O sea que los bancos ellos se aguantan hasta que le den una hasta que el Banco facilidad. Central entonces venga. ¿Qué es lo que pasa? O sea Venga. que la ganancia es por partida doble. Reducen los costos pasivos, mantienen la tasa activa y entonces recibo los fondos que lo tenía cero, o sea que no le podía sacar rentabilidad. Entonces a eso que se trata. Y también una reforma fácil. Y fíjese, todo está la voluntad. Todo está diagnosticado. Aquí tenemos grandes economistas, grandes personas que opinan y gente que opina y el sentido común está por ahí. O sea, es lo que le hemos dicho acá. La nueva reforma fiscal que debe ser, se le hicieron en las vistas públicas. Claro. Uno toma las vistas públicas y toda la gente que opinó y se hubiera sentado ahí, y eso es lo que esperábamos, que llegara la reforma en 3 meses, consensuada. Pero no, o sea, la dilatamos. Magín entra, se junta con las personas, entonces ahora no, que tenemos que seguir pensando en el consenso. Bueno, pues sigamos pensando en el consenso. Mientras tanto, si los bancos prestan y si las entidades están dispuestas a comprar riesgos soberanos, pues sigamos aguantando, que algún día llegamos y nos consensuamos. Sí, pero va a ser, nos van a consensuar, que es diferente. Nos van a consensuar. No vamos a consensuar, nos van a consensuar, que es algo que nos preocupa. Está de moda ahora el tema de la indexación salarial, porque la ley lo dice, y bueno, que si no hay falta de recursos, ¿qué vamos a hacer con eso? Y otra pregunta que yo también quería decirle, porque yo creo que a veces los bancos ganan por partida triple. No solamente ahora, como usted dice, que bajan drásticamente la tasa pasiva, sino que y la activa la bajan con mucha timidez, esperando, como usted dice, esos nuevos desembolsos de descuento del encaje que le hacen, sino que también yo entiendo, cuando el banco libera esos recursos, se supone que a veces los libera, o se supone no, lo especifica su liberación, yo quiero que vayan a tales y tales y tales y tales y tales y tales sectores. Pero yo tengo mi temor de que los bancos, primero cuando le hablan de ayudar o de incentivar, digamos, al aparato productivo, lo que hace es que le mejoran la tasa o le agrupan las deudas
a sus mejores clientes, sus clientes más grandes, sus clientes corporativos mayores. Y en segundo lugar, usan una buena parte de esos recursos para préstamos de consumo a más corto plazo, mayor tasa que los préstamos de mayor tiempo y que vayan a otra área que a lo mejor sea financiar una casa o algo así, porque realmente los beneficios son mucho mayores. ¿Qué podemos hacer con esas dos cosas? Con la indexación famosa que dice don Magín, ¿dónde está el dinero para eso? Lo que implica entonces también la propia confesión del gobierno de que no tienen un centavo encima. ¿Qué hacemos? A mí, comenzando con la indexación, a mí lo que me da un poco de, digo yo, Magín Díaz, por ejemplo. Magín Díaz fue director de Impuesto Interno. En el presupuesto, ¿cómo es que se trata el tema de la indexación? La Dirección General de Impuesto Interno manda la tabla que va a regir en el presupuesto del año para el salario exento. Desde el 2013 a la fecha, eso ha cambiado 2 veces únicamente. O sea, 2 veces, del 2012 a 2013, o sea, eso nunca ha cambiado, o sea, eso ha cambiado muy pocas veces. Esa excepción salarial, que es una norma del Código Tributario, se convirtió en excepción. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con el presupuesto? Que los políticos votan por el presupuesto completo. Todos los políticos, todos los legisladores que han estado en el Congreso, el mismo Omar Fernández, Omar Fernández votó todas las veces que ha sido diputado, ha votado por la no indexación. ¿Por qué? Porque la firma de él está en los presupuestos. O sea, él aprobó el presupuesto. Tú aprobas el presupuesto entero, ingreso, gasto, financiamiento, endeudamiento, gasto tributario. O sea, tú estás aprobando la no indexación. Entonces ahora sale con un discurso de que sí, la indexación. Yo quisiera ver la lista de diputados que han dicho que no al presupuesto por la indexación. O sea, no existe. O sea, y entonces vemos ahí el gobierno otra vez como un debate que se va entonces a unas discusiones estériles, porque lo que tiene que decir el gobierno es, aquí la clase política entera, todos los partidos han sido compromisarios de la no indexación. Al aprobar el presupuesto. Al aprobar el presupuesto. Entonces no, se va a un debate que ellos sí, que tú no, que aquel no, que... Porque el presupuesto establece claramente qué es lo sí, que se va que el código, cuál es la... Exacto, pero entonces es la DGI que manda ¿no es que hubiera sido la defensa grande del PRM como partido, que es una herencia del PRD? La mayor indexación salarial, o sea, el salto más grande exento, lo hizo el presidente Hipólito Mejía en el 2004. El salario exento era 11.000 y después el salario exento pasó a ser 20.000 y pico, porque la inflación fue alta por la crisis bancaria. Claro. Y fíjense que el presidente, bueno, hubo una inflación alta, pero responsablemente duplicó el asunto. Ah, no, pero se van entonces que esto, que lo otro. O sea, para mí es estéril. O sea, que más que nada una discusión casi de política, más que de política, o sea, para mí hay que, o sea, yo estoy de acuerdo con el index, pero el asunto es tú utilizar eso como un asunto de ganar dividendos electorales. Una elección que es en el 28. Claro. Entonces yo presentarme como el paladín justiciero de la no indexación. Pero tú firmaste 5 veces que la indexación no va. Entonces, ¿qué pasa? Que también entonces el gobierno dice, no, yo no indexé, pero te subí el salario mínimo. Entonces, caemos en una serie de cosas que cuando uno ve el sentido no lo ve, ¿no? No lo ve. Le decía a los bancos... los bancos. Sí, los bancos, mire, o sea, cuando el Banco Central hace este tipo de cosas, ¿qué es lo que hace? Recursos del encaje legal, que es parte de los depósitos que los bancos no prestan, que lo tiene a cero en el Banco Central. Bueno, a cero no, pues le paga alguito por el tema de algunas tasas que tiene ahí de eso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que ese dinero llega a la banca, de nuevo, no le costaba nada tenerlo allá, o muy poco, y entonces lo presta. Pero el seguimiento exacto de dónde va el dinero es muy difícil, o sea, tiene que ser en una economía totalitaria. Porque ese dinero viene, y es verdad lo que usted dice, o sea, en ocasiones se ha entregado a los mejores clientes en reestructuración. El Banco Central dice, no, reestructuración no, está bien, pero ¿a quién se lo voy a prestar? Se lo voy a prestar de conformidad a mis mejores clientes. Entonces, cualquier proyecto, entonces, ¿qué pasa? Que
Al final, tú un documento de préstamo, llegó crédito blando, y entonces tú dices, no, yo voy a expandir un almacén. Y tú te doy un crédito para expandir un almacén, pero yo te lo puedo estar dando, lo que te doy es un aumento de liquidez. O sea, el banco tampoco está detrás, el banco comercial o el banco múltiple no va a estar realmente en qué tú lo gastaste. Ellos lo que ven es el flujo que me están pagando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese dinero sí termina yendo a los clientes Prime, ese cliente Prime la liquidez a lo mejor no la necesita, y entonces lo que hace es operaciones de tesorería, entonces compro bonos. O sea, es muy difícil darle seguimiento a ese tipo de cosas porque son recursos baratos, todo lo que es barato tiene una sobreoferta, y entonces si tú eres quien hace y tiene que hacer el racionamiento, tú se lo vas a dar a los mejores. O sea, eso es muy difícil. Es difícil A menos que, sí, ciertamente, algo le cae a la microempresa, esto, lo otro, hay un alivio. Pero fíjate, un alivio grande sería, mira, te voy a dar este dinero, pero tumba la tasa de interés de la tarjeta de crédito de 60 a 40. Claro. Es un alivio. Ah, pero ahí no. Eso lo podría disponer el Banco Central. Oh, pero eso sería uno bueno. Porque Te voy a liberar el encaje, ven. Entonces, la tasa del 60, dale un alivio a la gente de que tú le cobres un 40 por un 40%. año y medio. Pero Además, entonces, es una diferencia brutal. Yo hice una mención de algo, pero quisiera escucharlo a usted porque usted puede dar todavía una mejor explicación. Yo hablaba de que aquí yo encuentro que hay demasiados subsidios. sí. No es que yo no estoy en contra de los subsidios para las personas necesitadas, sino aquí hay un sistema único de beneficiarios, ¿verdad? El CIUBEN. Había. Que decía que esa era la población que necesitaba los subsidios que pudiera otorgar el gobierno, el bono luz, el bono gas, el comedor primero, como usted le llame, lo han ido cambiando ahora con el nombre. Pero yo me he dado cuenta que para cualquier situación hay un subsidio. Y no focalizado. Un subsidio que no es focalizado. Al CIUBEN es que en paz descanse. O sea, es tal como usted dice, el CIUBEN era algo directamente focalizado, las familias se focalizaban y se le entregaba el dinero. Claro. Pero no hay que hacer mucho discurso, y ya tenemos poco tiempo. El CIUBEN, si se murió o no, nada más hay que ver al hijo de Peña Gómez, Peñaguaba, con una serie de tarjetas, repartiéndolo indiscriminadamente en un sitio público. Eso da un video público. O sea, eso es imposible. O sea, el subsidio tiene que ir focalizado y directo a una gente. Eso es como tirar... Además, yo vi senadores, a los senadores les entregan una suma, a los diputados un paquete de tarjetas. Pero además de eso, o sea, estamos dándole subsidio al 75% de los hogares. O sea, hay programas que el subsidio es 75%, cuando la pobreza extrema, la pobreza es un 23% y la extrema un 3.2%. Que, como usted dice, bueno, es una buena frase, el CIUBEN murió. El CIUBEN murió. La focalización, pero entonces lo bonito del CIUBEN era que tenía contrapartida. O sea, yo te doy un bono luz, Claro. pero ¿qué tú tienes que entregarme? La asistencia de tus hijos al colegio. Entonces, ahí es que está el problema. O sea, esa parte ahí ha sido desastroso eso. Don José Alfredo, solo me resta darle las gracias por la gentileza que siempre tiene de acudir a nuestro llamado, de venir a enseñarnos, porque es un profesor natural, gente que tiene ese don de la didáctica, de la enseñanza, y con él siempre aprendemos y nos ayuda a clarificar nuestro pensamiento y ayudar a los amigos televidentes a entender una serie de artículos que caminan, de situaciones que se presentan y que usualmente no se explica con la claridad que él lo hace, ni con la autoridad que él tiene además por sus conocimientos y por una trayectoria de vida que también dice mucho, porque hay que ver, eso es otro tema, no aquí, no quiero comprometer, pero la calidad de vida, la coherencia es algo importante. Es un hombre que ha dado demostraciones de una honestidad intachable, y eso es importante en la vida para usted poder sentarse ante unos micrófonos y decir a una persona sus consideraciones. Gracias de nuevo al doctor José Alfredo Guerrero Bautista por su presencia, y ser amigos hasta una próxima entrega de Comentarios y Reflexiones.